Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos de nueva cuenta a La Ventana Indiscreta. Estamos en Jalisco Radio, como cada miércoles estamos hablando de cine y entramos en este programa con música de John Williams para la serie de televisión Obi-Wan Kenobi, que fue como un gusto escucharlo de nuevo componer para un spin-off de la serie de Star Wars, con la noticia pues de que pues había anunciado la semana pasada de que ya se iba a jubilar, de que ya iba a dejar de hacer música para películas, que es como una noticia muy triste porque digo, lo entendemos, el hombre ya tiene 90 años, pero sí nos hace pensar muchísimo sobre su carrera y sobre lo importante que es para la historia del cine y sobre todo el cine de Hollywood. Como cada miércoles, bueno, está conmigo Anne-Marie Meyer. Anne-Marie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues también escuchando la noticia, sí, por un lado es tristeza, pero por el otro lado también tenemos todas esas películas que él sonorizó y también todos los homenajes que le han hecho, los Óscares que ha ganado. También con esa noticia todo el mundo lo elogió. Por ejemplo, Steven Spielberg dijo que sin él sus películas no hubieran tenido ese éxito. Y también otros han hablado de los éxitos de sus bandas sonoras. Vamos a tratar, tú y yo, Hammurabi, de profundizar un poquitito más que por qué serán tan diferentes o serán tan especiales, pero sí hay que ver que ese cine, que en el fondo es un cine popular, Star Wars, Tiburón, La Lista de Schindler, muy en el, como decimos, de estudios de Estados Unidos, de Hollywood, cómo esa música sí las resaltó y también les puso una manera muy emocional también de contar historias, ¿no? Creo que por ahí va lo que vamos a platicar en el primer bloque de hoy, pero creo que lo vamos a escuchar durante todo el programa de hoy, ¿verdad? Sí, vamos a estarlo escuchando en las entradas y salidas de los bloques de nuestro programa el día de hoy, porque pues ni modo de elegir una o dos canciones únicamente de John Williams. De hecho, creo que de las primeras cosas que es impresionante de él es su filmografía como compositor. Simplemente nada más como del Oscar, tiene 52 nominaciones al Oscar. Yo creo que es como de los
de las personas y de las figuras con mayores número de nominaciones. Quizás Walt Disney tenga más, pero ni Meryl Streep, que mucha gente dice que es la gran actriz, tiene ese número de nominaciones. Y había años en que había 2 o 3 películas nominadas, nada más de él, ¿no? Entonces, obviamente, pues imposible elegir una. Ahorita entramos con Obi-Wan Kenobi, vamos a estar escuchando de otras películas. Y creo que la otra cosa que a mí me sorprende mucho es cómo su música trascendió de alguna manera, pues como en la pantalla del cine. O sea, yo creo que es de los compositores que más puede uno escuchar en conciertos filarmónicos, en conciertos sinfónicos. Es decir, su música como que tiende a atraer como a muchos aficionados también como de la música, digamos, de concierto. Y obviamente eso, esa, digamos, cualidad de estar en medio entre, o de tener ambas cosas, de tener, digamos, ese estatus como de prestigio, ¿no? De compositor musical y al mismo tiempo de alguien que es muy reconocido en el cine, digamos, popular en Estados Unidos. Esa habilidad de estar como en medio de esas dos cosas me parece que es, pues nada más John Williams, ¿no? Exacto. Y es tan universal que nos dimos la libertad también de poner en medio del programa de hoy también un tema mexicano, que es el ganador del premio del público del pasado FIC con su película Goya, Pablo Horta, que vamos a buscar en Londres, a ver si de veras el Zoom da para que se una a nosotros. Y luego vamos a jalar también a nuestra ventana el cine polaco, que en esos días también estuvo muy presente en Guadalajara. Pero empecemos con Williams otra vez, Hammurabi. ¿Qué dirías tú que no sé si une todas esas bandas sonoras que hizo, pero sí le dio un carácter, digamos, al elevado a esas películas que finalmente son películas de arte popular, podemos decir, películas de acción, películas hechas para un gran público y por los grandes estudios de Estados Unidos, pero su manera de utilizar digamos, una composición sinfónica, muchos instrumentos, y también dedicarle a cada película como digamos, instrumentos muy especiales. Ahí el Tiburón tiene otra manera totalmente diferente que, por ejemplo, la Indiana Jones o la Lista de Schindler, que cada uno en su carácter está adecuado al tema, está adecuada también a la narración, a la época que está tratando la película, pero sí con su manera sinfónica de utilizar la banda sonora de cine, también eleva, digamos, le da como otro nivel a esas películas. Así lo veo yo. Me gusta la palabra que usas, eleva, porque además, por ejemplo, el cine de Spielberg, una de las cosas por las que es reconocido es la manera en que los personajes miran como de manera atónita lo que están viviendo o alguna experiencia como asombrosa o extraordinaria en la que se encuentran, ¿no? Y creo que la música justamente lo que hace en estas películas, por ejemplo en las de Spielberg, es elevar al espectador a lo que está observando en pantalla, ¿no? Y eso me parece que es como, pues como muy apreciado en su cine, ¿no? Eh, Hizo también películas, incluso por fuera de las mismas de Spielberg, toda bueno, buena parte de la filmografía de Harry Potter, por ejemplo, Memorias de una Geisha de Rob Marshall. Casi siempre, bueno, ha estado muy ligado también al cine de Spielberg, ¿no? O sea, yo creo que él ha sido el compositor de casi de toda su filmografía y esa idea también como de contribución y como de colaboración con este grupo de los Brad Packs del cine de los 70, Spielberg, George Lucas, Lawrence Kasdan, etcétera, yo creo que también es muy importante, ¿no? Sí, por ahí fui a buscar un poquitito que había a nivel de teoría del cine sobre sus composiciones y encontré algo que se me hizo muy claro. Dije, claro, aquí está una de las claves para ver también el éxito que han tenido sus bandas sonoras, así que tú puedes tararear ahí alguna melodía y el mundo dice, la gente dice, esa es de E.T., esa es de Star Wars, esta es de alguna otra película.
y es la utilización, el artículo que leí dice en su título, el nuevo sinfonismo y el uso del leitmotiv. El leitmotiv es una palabra alemana que dice que es como una melodía básica que se vuelve como en zoom a repetir y también a vincular con la narrativa misma que se ve en pantalla, con todo lo visual. Entonces hay momentos en una película donde ese leitmotiv, motivo como de base, podríamos así traducirlo, te revuelve y te recuerda los otros motivos de la misma película, los otros momentos, las otras escenas y secuencias, y le da como una unidad narrativa, pero también estética a la película, ¿no? Una unidad narrativa que a veces por el montaje y por ser quizás cine de acción no es tan obvia, si no fuera por la base que crea el sonido, que crea la música, como la de John Williams. Y yo creo que evoca muchísimo la memoria a los espectadores también, ¿no? Es decir, sí son composiciones muy reconocibles, que te permite identificar rápidamente la caracterización de un personaje, de los personajes. O sea, la marcha imperial, pues es muy conocida y inmediatamente ubicas quién es Darth Vader, etc. O sea, esa capacidad de evocación, de memoria y cada vez más de nostalgia alrededor de la música de John Williams, pues yo creo que va a estar muy presente pues en los próximos años. Y bueno, yo entiendo que pues, o sea, bueno, se va a jubilar un poco porque él dice que ya es complicado hacer bandas sonoras porque implica trabajos muy prolongados y que pues él no sabe pues si está dispuesto a seguir trabajando con tiempos tan extensos, ¿no? Para poder componer música en películas, pero bueno, pues ahí va a estar. Digo, mencionó que que su última película que va a componer va a ser Indiana Jones 5, que es de el próximo año, se estrena el próximo año. Pero bueno, más de 50, 60, 70 películas compuestas por John Williams. Y como menciona Mary, bueno, vamos a estar hablando vamos a seguir hablando del FIC, vamos a hablar ahorita con Pablo Horta sobre el tema de su película Goya, que ganó el premio de público ahorita en la pasada edición del festival. Vamos a estar hablando sobre cine polaco, que fue el país invitado y de honor de esta edición de este festival, y vamos a estar escuchando música de John Williams. Entonces los dejamos con música de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, el tema de Marion, y nos escuchamos en el próximo segmento de La Ventana Indiscreta. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta. Como les decíamos, vamos a estar escuchando música de John Williams a propósito de su noticia de que iba a finalizar su trayectoria como compositor de películas. Y estábamos escuchando el tema de E.T., E.T. el extraterrestre, justo cuando están volando en la bicicleta, y sentí que era pertinente para hablar sobre el tema de nuestro bloque. Nos acompaña Pablo Horta. Él es director y guionista de la película Goya, que estuvo en una de las galas de la pasada edición del Festival Internacional de Cine Guadalajara, y además fue la película ganadora del Premio del Público. Entonces, un director que además entiendo, ahorita nos va a decir Pablo, que fue la primera producción del Departamento de Imagen y Sonido del CUAT. Entonces, por eso queríamos hablar sobre la película Goya con Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y Pablo, sí. Y Anne-Marie me estaba diciendo que estaba en Londres, entonces es una entrevista como internacional. Sí, se puede decir. Oye, y qué bueno que no nos pones a hablar inglés, porque ahí sí me daría más pena, pero podemos hablar en mexicano tapatío contigo, porque tú eres nacido en Guadalajara, leí, sí. Aquí hiciste todas tus escuelas y después también estudiaste en la Universidad de Guadalajara la licenciatura de Artes Audiovisuales y todo eso te llevó a hacer cortos y ahora Goya, que todo el mundo obviamente al escuchar el título piensa que hiciste un biopic de un pintor español y tu pintor español es una perrita encerrada en un patio tapatío. Bienvenido, me da mucho gusto, Pablo, platicar contigo. Dinos cómo llegaste a de jovencito y de estudiante a hacer una película como Goya, por favor. No, pues muchas gracias. Pues sí, o sea, yo digo, como yo siempre fui muy fan de las películas, ¿no? Y yo he sido muy malo como para aprenderme nombres de personas y de actores y de directores y así, pero como que a mí se me quedan mucho grabadas las historias y como que desde chiquito siempre me gustó escribir y hacer cuentos. Entonces, pues nada, entré a la licenciatura de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara en el 2006, bajo la tutela del maestro Boris Goldenblank, que seguro están familiarizados con él, que bueno, pues fue como, pues yo creo que para todos quienes lo conocieron o quienes estuvieron en su escuela y bajo su enseñanza, pues, ¿no? Les queda muy grabado como... El maestro, ¿verdad? Sí. Sí, pues el maestro, sí. ¿no? Sí. Sobre todo esta idea siempre de hacer las cosas, o sea, todo el mundo tiene una voz de Boris. Y es como, pero ¿qué es lo que tú quieres decir? Nos repetía una y otra vez. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y eso como que siempre, o sea, siento que es una cosa que se nos quedó muy grabada a todos. Y en esos 4 años que yo estuve en la carrera, como que toda esta idea de hacer cine con sentido, como historias pequeñas, íntimas, como que fue quedando muy grabado y pues todos quedamos como con mucho respeto, mucha admiración de él y muy afortunados de haber estudiado en la Universidad de Guadalajara, que la verdad es que es una escuela extrañamente sin paralelos, creo, o en aquel entonces no tenía como un igual que fuera tan accesible como a la población, ¿no? Que fuera una escuela pues gratuita del Estado, en el que tuvieras educación cinematográfica pues de estándares internacionales, quisiera decir yo, ¿no? Entonces, pues tuvimos la fortuna de estar ahí y justo fue con este grupo de mi generación de la carrera, de la 10ª generación del Departamento de Imagen y Sonido, que 15 años después nos reunimos para hacer nuestra ópera prima, que coincide también que es la ópera prima del Departamento de Imagen y Sonido. Entonces, digo, solo como para acotar como esa parte de la ópera prima, porque es el programa de óperas primas que tiene el Instituto Mexicano de Cinematografía,
pues en la Ciudad de México ya tiene designado sus escuelas y a quién les dan, ¿no?, los recursos. Y por muchísimos, muchísimos años, desde que el maestro Boris vivía, hay gente que estuvo luchando, peleando para que también a nosotros, ¿no?, que no estamos de la capital, tuviéramos esta ventana y pudiéramos tener acceso al programa de óperas primas, y se peleó por muchísimos años, y ahora se logró por primera vez en el 2018. Entonces, pues nada, solo quisiera como mencionarlo porque pues sí fue mucho picar piedra de mucha gente. Fue un fruto que tardó muchos años en madurar, ¿no? También. Lo que me cuentas es muy característico, creo, de la manera de cómo Boris en ustedes despertó el interés y sobre todo la necesidad de fijarse en la realidad, ¿no? Como documentalista que él era, en los pequeños gestos, en un patio lleno de basura, en una perrita enferma, en dos hermanos, uno un flojonazo de plano que no sabe qué hacer con su vida, y el otro un niño metidos en problemas familiares. Y sobre todo tu película de eso vive, ¿no? De los pequeños gestos, de las observaciones, porque casi huele a la basura del patio, casi sientes la agresividad del vecino cuando abren las puertas y tocan en cada una de las habitaciones pidiendo si saben algo de ese vecino que abandonó a su perro. Entonces, a mí eso sí me suena mucho a Escuela de Boris en el sentido de hacer una historia pequeña, pocos personajes, pero con una mirada absolutamente casi de rayos X sobre la realidad mexicana. Así me imagino que tú también la viviste, pero platícanos un poco más de tu staff, de cómo hiciste el guión, un poco más desde adentro. Por favor, Pablo. Sí, por supuesto. Y sí, 100% coincido. O sea, sí coincido mucho que esta idea de describe tu pueblo y describirás el mundo, o no, describe a tu familia y describirás todas las familias, que es esta como pequeña mirada intimista a nuestro pequeño mundo, es algo que estuvo desde el principio. Y yo justo escribí este guión la primera versión que escribí del guión fue en el 2014, o sea que tardamos mucho tiempo en hacerla. Y como que siempre hubo este elemento, yo en aquel entonces había perdido a un ser querido muy cercano, y como que tenía esta idea de cómo el luto como que baña todo el tiempo, hasta los más pequeños detalles, y mucho sin que te des cuenta. Y combinado con una historia similar de un perro abandonado que nos encontramos, como que empezó a nacer esta historia. Y el primer paso para poder hacer la película fue que nos ganamos desarrollo de proyectos de Foprocine, del Instituto Mexicano de Cinematografía, para hacer la carpeta. Mi productora Laura Ramírez y yo, que ella me ha producido todo lo que he hecho en toda mi vida y que somos así como hermanos de sangre, estuvo conmigo desde el principio, y estuvimos pues peleando y picando piedra y haciendo casting y haciendo scouting, y pues sí, estuvimos luchando, metimos a 1000 lugares, ¿no? Pues, como todo el mundo lo hace, metimos a todo lo que pudimos para poder hacer la película, y no fue sino hasta el 2018 que conseguimos el apoyo de Óperas Primas, que se dio la oportunidad. Y una cosa curiosa que pasa con mi equipo, con mi generación, es que cada uno nos decidimos enfocar, o sea, como son generaciones pequeñas, de pequeños estudiantes, ¿no? Creo que somos 15 que entramos a la carrera y creo que 8 terminamos, 10, ¿no? Máximo. Entonces, pero lo curioso, que yo siento que no sé si sucede en todas las generaciones, es que nosotros así como que cada quien se fue a lo suyo, pero entonces tengo a mi fotógrafo, quiso ser fotógrafo, a mi productora, a mi diseño sonoro, a mi sonido directo, a mi edición, y todos se fueron especializando en sus carreras, aparte, nada que ver conmigo, en las diferentes áreas que después resultaron ser las cabezas de los departamentos de la película. Entonces como que hubo una suerte ahí de coincidencia medio
medio de equipo de Power Rangers o Avengers, o no sé, de que cada quien estuvo dedicado a una cosa y que después de muchos años de no trabajar juntos, porque la vida te lleva a no trabajar juntos, nos pudimos volver a juntar otra vez después de todos esos años para hacer la película. Entonces, Sí, yo creo que eso es bueno porque cada uno aportó una visión también como más universal, más profesional a la película, ¿no? Porque la fotografía es muy exquisita, le saca mucho jugo a este extraño edificio de departamentos que encontraron por ahí, que tiene pasillos, que parece una construcción de estudio, pero no ha de ser un edificio también aquí en Guadalajara, que no me puedo imaginar dónde está. Y por el otro lado también meter pequeños guiños como de comedia, porque a veces los personajes, pues sí, por tanto estrés que tienen y tanto que quieren lograr entre los dos hermanos, pues son muy ingenuos y muy, un poco tontos a veces, ¿no? Pero cuando festejan el cumpleaños de la madre, por ejemplo, tomando pastel y estando juntos, pues es maravilloso. O cuando se meten a adentro de otro departamento y ahí hay una serie de hombres viendo fútbol y la hija, que también es un personaje importante de ellos dos, que es como solidaria. Entonces esto abres como la ventana a otros pequeños mundos que tienen que ver con ese entorno. Eso me gustó mucho de tu trabajo, ¿no? Y a Murabi ahí le encuentra algo parecido a Temporada de Patos, a Murabi en la No, construcción bueno, también. no, no sé, bueno, ya la vi y dije, ay, se parece a Temporada de Patos, pero un poco evocando, ahorita dijiste una palabra, Mari, que me parece importante en la película, que es solidaridad, ¿no? O sea, creo que es muy importante en la película la solidaridad que sienten los dos hermanos con la perra, con la perrita esta que está como abandonada, pero además como con su propio entorno, que es como un entorno hostil, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre, pues, cómo fue desarrollándose el guión y los personajes que estabas, ahora sí como dice a Boris, que estabas tratando de decir con esta relación que hay entre estos personajes. O sea, me parece que esta búsqueda por la solidaridad como en un mundo hostil y un mundo difícil, eh, pues se refleja muy bien en la película. gracias. Sí, sí, o sea, y sí, yo creo que bueno, es raro decir que crecí con las películas de Imke porque tampoco tiene tantas, pero fui muy fan, o sea, sí fui muy fan y claro que fue una cosa que se mencionó en algún momento, sobre todo el humor, porque yo siento, no sé, yo siento que está difícil ahorita como ser muy purista con tu género, ¿no? Así como de repente Ruth Ramos, que es Camila, la intérprete de Camila, me preguntaba, oye, pero ¿estamos haciendo una comedia o estamos haciendo un drama? Sí. Y yo, es que para mí como que no podía existir una cosa sin la otra, o sea, si no, como que si estos personajes no te caían bien, ¿no? No empatizabas con ellos y con estas tonterías que hacen y como mucho de la idea detrás, por ejemplo, de César, del hermano mayor, es que él busca como estar al nivel de su hermano menor y como que busca encontrar un punto medio. Entonces, como que él de repente se baja de edad y actúa como muy maduro y luego le intenta subir la edad a su hermano para encontrarse, lo que intentamos es que trataran de ser como iguales, ¿no? Para que después se diera cuenta que necesita tener un papel mucho más serio, mucho más autoritario con su hermano, ¿no? Pero entonces al principio empiezan como dos amigos que viven juntos y entonces como que esa idea de que se encontraran así en las edades. Y otra cosa que intentamos es que también, o sea, que tratar de que todo nos dijera algo, ¿no? Este espacio, este edificio maravilloso que encontramos que está en Analco, en el centro de Analco, y que todo sucede alrededor, todo se planeó alrededor de ese edificio de departamentos, todas las locaciones están cerca de ahí, y cómo viven los personajes en el barrio de Analco,
y que cada ventana o cada espacio que viéramos nuevo nos dijera algo sobre el mundo en el que están viviendo. Y justo eso era, ¿no? Como retratar la hostilidad del mundo, ¿no? Tenemos estos largos espacios vacíos, como que los oprimen, ellos están como que a veces descompuestos, como por estas largas paredes de concreto, ¿no? De basura y así. Y que funcionan, creo que funciona bien en contraste con ellos, porque ellos, a pesar de vivir en esta hostilidad, como que mantienen esta solidaridad, ¿no? Justo que al final yo creo que es como una historia de gente, o bueno, o de una familia que como que decide estar junta a pesar de esas circunstancias, ¿no? Sí. Como una familia que se está formando, ¿no? Fuera del, digamos, del núcleo tradicional Alterna, sí. de la familia, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí. Nada más si quieres, para terminar, porque seguramente en otra ocasión podremos hablar contigo otra vez. De aquí de Guadalajara, ese edificio y esa historia, cómo caíste a Londres y qué haces tú en Londres, Pablo. No tiene nada que ver con la película ni con mi carrera, porque yo en realidad trabajo, yo soy como al revés, la mayoría de la gente como que se va al otro lado y trabaja y envía dinero a México, pero yo sigo trabajando para una empresa mexicana, entonces yo estoy como al revés, pero más bien conocí a Pascal, que es mi esposo ahora, y entonces nos casamos justo antes de recibir en el 2018, el apoyo de Ópera Prima. Entonces vine a vivir para acá y casi inmediatamente fue como de, me tengo que regresar a hacer una película otra vez. Bueno. Bueno. Regresé. Y ahora vas a regresar para otra, ¿verdad? También seguro, pronto. Pues eso esperamos, eso espero. Sí. Porque una de las cosas con las de las cosas más bonitas que resultaron de esta película es que nos dimos cuenta que todavía nos gusta mucho trabajar juntos y que queremos hacer más, ¿no? Sí, sí, sí. Una pregunta final, ¿cómo fue la experiencia en el Festival de Cine con tu película? Pues, o sea, fue una de las mejores cosas. O sea, y yo como que le tengo mucho cariño al Festival de Cine de Guadalajara, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la carrera, que nos daban boletos, vayan a ver todas las películas que quieran, por ser, ¿no?, del departamento de imagen y sonido, y veíamos 4 o 5 películas al día, todos los días, y como que siempre he tenido mucho cariño, pero pues ahora, o sea, tener una sala, tuvimos una gala y pues ahora sí que toda mi familia, todos mis amigos, toda la familia y todos los amigos de todos los miembros del crew, poder hacer eso, poder estrenar una película con toda esa gente es una experiencia inigualable, yo creo, ¿no? Mejor que si no pude haber pedido un mejor lugar para estrenar, ¿no? Porque al final, pues, para eso lo hicimos, ¿no? Para la gente que queremos. Bien. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que pudiste darnos un tiempo desde Londres para hablar sobre tu película Goya, que estuvo en el festival. Y nos estamos despidiendo en este segmento del programa. Como decíamos, estamos escuchando música de John Williams. Nos despedimos con música de Jurassic Park para Journey to the Iceland de John Williams, y nos escuchamos en el siguiente bloque.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta. En nuestro tercer bloque seguimos hablando de manera indirecta del FIC, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Daba mucho de qué hablar. Polonia fue el país invitado este año y obviamente al hablar de Polonia pues se nos evocan y se nos vienen a la mente muchísimos directores polacos, muchos de ellos bastante prestigiosos. Uno de ellos, yo le estaba comentando a María en el corte, pues para mí yo lo escuchaba mucho porque cuando yo estaba estudiando la carrera era como de estos directores que tenías que ver sí o sí, ¿no? Como estos directores que estaban como de moda además en la época. Y este es Krzysztof Kieslowski y su trilogía de colores, azul, blanco y rojo, y su decálogo, esta película para televisión que hizo en los años 80, y poca gente que sabe que también pues tiene en realidad una larga trayectoria fílmica, ¿no? De documentales y de cortometrajes y de películas de ficción en los años 60, 70 en Polonia, pero creo que la trilogía de colores es como de la más, digamos, representativa, ¿no? O la más conocida de él. Y justamente entramos en el bloque escuchando esta canción, Song for the Unification of Europe, del compositor también de cabecera, que es los que es Zbigniew Przysner, para la película Azul, Blue, que obviamente pues los tres colores son los tres colores de la bandera de Francia y los valores que se supone representan cada uno de esos colores. En este caso el azul, el de la libertad. Anne-Marie, ¿tú tienes más fresco la trayectoria de los directores polacos? ¿Por qué es tan importante el cine de Polonia? Parece que es un país muy lejos y que nada que ver con nosotros, pero en realidad es una filmografía muy relevante. Yo diría que para mi educación que tuve de cine, Polonia fue uno de los puntos importantes, el cine soviético, pero el cine polaco también, que era diferente al soviético, pero muy, muy ligado a la historia de Europa. Y me gustó mucho que escogieras una pieza para inaugurar, para abrir ese bloque que tiene que ver con la unificación de Europa, de la película Azul, porque si recuerdan, muere el esposo de la protagonista en un accidente que vemos al principio de la película
y ella está sumergida, metida, absorbida, entregada totalmente a su duelo y encuentra, tiene ahí su partitura que no ha terminado, de una gran obra que tiene que presentarse, y ella se pone a terminar esa obra. El azul en esa película es el azul del duelo, es el azul, como dices, también de la bandera francesa, pero para Krzysztof Kieślowski en esa película sí es el azul del duelo, de la tristeza, de la melancolía, y así cada uno de los tres colores, y de otras obras también más adelante que hizo tienen que ver con un sentimiento, una emoción, también algo terrible que le pasa al ser humano, y están todos sus personajes siempre sumergidos en esas emociones. Creo que de Kieślowski, creo que por eso también fue tan importante a nivel mundial. Tuvo una difusión más allá de Europa, también porque pues hizo cine en Francia, entonces es considerado cine francés, algunas cosas que hizo, pero también porque sus temas son muy, muy universales, siempre ligados al ser humano, a las emociones, y también a películas que también trabajan mucho, mucho las emociones del espectador. Yo creo que las emociones, y por el otro lado la memoria, la guerra, la memoria de Europa, son dos temas sumamente importantes en todo el cine polaco, al que también pertenecen gente como Andrzej Wajda, que conocemos de muchas películas, Roman Polanski, pues imagínate cuánta que es filmografía no tiene, Zulawski, Zanussi, Skolimowski. Nada más para hablar de ficción, porque también hay importantísimos documentalistas y sobre todo hay gente muy importante también en la animación, que hay que ver que la animación en Polonia empezó en 1910 con la primera película de animación con puppets, con muñecos, de un Władysław Starzewicz, y yo creo que eso fue la inauguración de la animación en el cine europeo. Que por cierto, estos días de la semana pasada estuvo en la Cineteca FIC un ciclo de cortos animados polacos. Bueno, fue la semana pasada. Y entonces obviamente pues ahí fue un pendiente que tuvimos de ver porque probablemente los quisieron traer por el festival. Pero tú me estabas contando que hay como también mucha relación y cooperación como entre Polonia y México, ¿no? Desde la cuestión de la animación y de la producción cinematográfica. Mucha colaboración, sobre todo aquí con nuestros animadores de Guadalajara. Ellos colaboran y Polonia colabora con ellos también en muchos proyectos. Por ejemplo, de repente ahí con Carla Castañeda y Luis Telles vimos unos puppets y nos dijeron que estaban hechos en Polonia. Ellos aquí los diseñaron. En Polonia se hicieron y se mandaron acá. O también para sus proyectos vinieron los animadores polacos aquí a Guadalajara o a la Ciudad de México, o ellos viajaban allá. Eso me da muchísimo gusto. Además se siente, ¿no? También se siente digamos, ese trabajo mutuo, sobre todo en el stop motion, aunque el ciclo que pasó la semana pasada de Anima Polonia era una colección de, digamos, como una especie de muestreo, como una especie de mosaico de muchas, muchas técnicas y estéticas de animación polaca en ese momento, que no es ya el stop motion clásico, sino que está combinado con otros tipos de animación. En el gran ciclo dedicado al cine polaco hay una película que tú bien conoces, Amurabi, Loving Vincent, de Dorota Kubiela y Hugh Welkman, que es el mundo de Vincent van Gogh, hecho en animación y que llegó a nuestras salas de cine y se sigue viendo muchísimo en el mundo, porque fue hecho por animadores, por pintores en todo el mundo
que después los dos animadores juntaron en esa maravillosa película de animación Loving Vincent, que ahí vimos en los cines, aquí vimos en los cines y se consigue también en streaming. Y que es una película que entiendo está toda como pintada, como si fueran planos o pinturas de Van Gogh, en el estilo visual de Van Gogh, ¿no? Digo, aunque ya cuenta una historia propiamente del personaje, de Van Gogh como si fuera un personaje, pero la idea es evocar toda la película, no nada más una secuencia, sino toda la película, ese estilo visual, ¿no? Y obviamente la animación pues te permite, digamos, explorar y irte digamos, a lo grande con eso, ¿no? Claro, recrear, hacer un gran homenaje, ¿no? También a Vincent Van Gogh, que es una película maravillosa. No, yo la puedo volver a ver fácil una vez a la semana y me admiro, y es como una ida a un museo, ¿no? Esa película es maravillosa. Dentro del ciclo que tuvimos aquí en el FIC también, había un poco de todo, había películas ya un poco más antiguas, pero también muy nuevas. Una de las nuevas, por ejemplo, que a mí me gustó mucho fue Corpus Christi, de Jan Komasa. Jan Komasa es hoy en día un poco como el star de los realizadores polacos, porque todas sus películas tienen mucho éxito en Europa. Corpus Christi es una película que también va dentro de unos temas. Yo había dicho que la guerra, la memoria de la Europa, las emociones humanas, el duelo, por ejemplo, la muerte, pero el tercer gran tema es la religión y sobre todo el catolicismo tan conservador que también ha caracterizado al país de Polonia y que en las películas es muy, muy, muy presente. Corpus Christi habla de un joven que está en una correccional, ha cometido algún delito menor, va a un pueblo y ahí empieza a soñar con ser el cura del pueblo, incluso se empieza a poner una sotana. Es tan convincente, es tan apasionado, es tan empático que la gente lo acepta. Luego el cura Antigua pues se tiene que ir a sanación porque pues está enfermo. Entonces él toma su lugar. Obviamente él nunca podría ser un seminario ni ser cura porque pues es un delincuente, pero ahí en ese pueblo empieza a hacer el bien, es buenísimo para los discursos, le ayuda a todos, todo el mundo le cree, empieza a cuestionar el celibato y empieza cada vez más a ser un cura vanguardista, revolucionario, casi como la teología de la libertad en América Latina, en ese pueblo, en esa ciudad de Polonia. Y obviamente que su circo o digamos, su engaño no lo puede sostener, pero en ese sentido es una película fuertísima porque es tan convincente y es tan empático que es mucho mejor que el cura que tenían ellos y es mucho más cercano al pueblo. Y entonces a través de esa historia y un actor increíblemente bueno, ese Corpus Christi pues es toda una, ¿qué te diré? Una reflexión y una crítica también a una iglesia católica también muy marcada por el conservadurismo y que no está cerca del pueblo, ¿no? También eso es importante. Y la otra es La Guerra Fría, también una película que por ahí se puede ver en streaming, una historia de amor a través de todas las guerras o varias guerras y varios países europeos, ¿no? También. Sí, de Paweł Pawłowski. Esa Sí, de Corpus también es uno de los fuertes, sí. Y es de los conocidos también internacionales, o sea, hay directores, Sí, sí. o sea, no es nada más Roman Polanski, también está No, Paweł claro. Pawłowski, está Kieslowski, están muchos directores. Ese de Corpus Christi en español le pusieron Pastor o Impostor, que me parece un título
Muy gracioso. Título muy tonto, muy tonto. No sé si era una comedia, no es comedia, ¿no? O sea, Tiene algo de comedia, sí, no es una comedia, pero sí tiene un toque de comedia también. Importante también que hay más mujeres, por ejemplo, la que tuvimos aquí, Malgorzata Smułowska, también es una mujer que hoy en día hace películas muy arriesgadas sobre el cuerpo, sobre el ser femenino, también la condición femenina. Y hay que decir que simplemente yo diría, si me pides adjetivos, impactante y siempre muy profundo y metafórico en la manera de cómo se acercan al cine. Nunca son historietas por arriba, sino siempre son reflexivas, profundas. Y entiendo mucho sobre el género, también entiendo mucho que sus películas van por ahí. Yo hubiera querido ver más sobre ella. Bueno, Mari, con esto tenemos nuestro programa del día de hoy. Hablamos sobre el cine polaco, hablamos sobre John Williams, hablamos sobre Goya de Pablo Horta. El FIC todavía nos da de qué hablar. Y ya con esto terminamos, cerramos con música de la lista de Schindler, que yo creo que une los dos temas que hablamos hoy, John Williams y Polonia. Y Anne-Marie, muchas felicitaciones por tu cumpleaños el día de hoy, miércoles. No vamos a decir cuántos, pero felicidades. Te puse a trabajar en tu cumpleaños. Está bien, así la quiero pasar. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente miércoles en La Ventana Indiscreta y vayan al cine. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.